Shalom, amados hermanos, bendito sea el Señor, Dios Santo de Israel, que nos da la vida. Gracias al Señor por el privilegio tan especial de ser hijos tuyos y acercarnos nuevamente a su palabra con el propósito de seguir aprendiendo y de esta manera mejorar también nuestra vida, nuestro estado de paz, de tranquilidad y salud a través del estudio de la palabra. Tenemos la palabra profética eficaz, más segura en nuestra vida, que nos ayuda en nuestro diario vivir en la tierra de los vivientes. Así que bendito sea el Señor por este santo día de Shabbat, amados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios por su palabra, por su espíritu, por su grande amor. Y tenemos el privilegio el día de hoy de pasar por la parashá Bejucotai, que es la última parashá del libro de Vayikra. Bejucotai significa en mis estatutos, en mis mandamientos. Entonces estamos en el capítulo número 26, la parashá anterior, que normalmente se lee junto con esta parashá, termina con los dos versos primeros del capítulo 26 del libro de Levítico, que dice: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Esto es una instrucción con relación a la idolatría, a alejarse completamente de la idolatría, todo tipo de cosas que nos puedan llevar a eso, porque después empieza la escritura a hablar acerca de lo que conocemos nosotros como las bendiciones y las maldiciones. Entonces existe una relación también cercana con lo que el Señor está diciendo, los versos número 1 y verso 2. Pero dice: no os haréis ídolos. Ídolos es Elilim, de Elil, eso significa bueno para nada, es vano, una imagen inútil, nulo, eso significa Elilim, eso es lo que significa ídolos. Ese es el sentido que le da la escritura a ese nombre, ¿verdad? Ídolos, porque en realidad son nada, o sea, no ayudan para nada, más que todos trastornan el caminar del hombre sobre la tierra. Pilares, la palabra para pilares es matzeba. Estos pilares significa columna o monumento, los miramos por todas partes nosotros y normalmente en todas las naciones. En la antigüedad al principio eran conmemorativos, pero después fueron asociados principalmente con la adoración a Baal. La palabra para imagen es pesel, o sea, pesel significa escultura, estatua, que tiene características muy especiales porque son inertes, o sea, no tienen capacidad de nada, y las vemos, esas imágenes que vemos que están hechas de madera, de piedra, o sea, ahí están, ¿verdad? Se mira que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, nariz y no huelen, boca y no hablan. Entonces es imposible de que sirvan para algo. Entonces es importante reconocer y nuevamente refrescar este concepto con relación a la idolatría y a los ídolos de las naciones. Y entonces ahora sí viene esta parte que dice el verso número 2: guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario, yo soy el Eterno. Guardaréis mis días de reposo. Es interesante cómo el Señor nos recuerda cada vez que entremos a su reposo y que hagamos realmente lo que Él nos manda en sus días de reposo. Y a partir de acá entonces, en el verso número 3 se declaran las consecuencias de la obediencia y también de la desobediencia. O sea, aquí se declaran las bendiciones a partir del capítulo número 26, del verso 3 al 13, ¿verdad? Y esto empieza normalmente con un condicional. Y si ustedes ven aquí el verso 3 dice: si andáis en mis estatutos y guardáis, dice, mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré la lluvia a su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Dice: comeréis, dice, pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para
que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Y vosotros, dice, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, imagínense usted, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Esto es extraordinario. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré conforme a mi pacto, dice, con vosotros. Interesante esta afirmación, ¿verdad? Porque es conforme al pacto del Señor. Y comeréis de las provisiones almacenadas, tendréis que sacarlo almacenado para guardarlo nuevo. Además haré, dice, mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Lindísimo. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Muy importante, maravilloso. Realmente a todos nos gusta leer las bendiciones, a nadie le gusta leer las reprensiones o las maldiciones, pero es interesante ver cómo comienza esta parte, y el verso número 3 comienza precisamente con un sí. O sea, si haces esto, sí. O sea, esto es lo que se conoce como un condicional. Entonces, la palabra sí, o sea, el aseverativo sí, ¿verdad? Va orientado a la obediencia al pacto, o sea, que esto traerá una gran bendición. Por eso es que la desobediencia trae maldición, porque es un pacto, o sea, y en el pacto está encerrado absolutamente todo, tal como lo dice aquí la escritura. ¿Por qué? Porque también Pablo lo resume de esta manera, que dice que irrevocable es el llamado del Señor. Y en Romanos capítulo número 11, versos 29, ustedes pueden leer que esto es irrevocable, o sea, no puede cambiar. Y la palabra irrevocable en el griego es ametameletos, ¿verdad? Ametameletos significa que no se arrepiente, o sea, no dar vuelta atrás, o sea, que no cambia, o sea, esto permanece para siempre. Entonces ya vimos acá, ustedes pueden hacer una lista de todo lo que está descrito acá, y entonces pues van a poder verificar cada una de estas bendiciones que todos las queremos tener. Pero a partir del verso número 14, y si empezamos a leer aquí a partir de esta parte, pues esto lo hace para llamar nuestra atención, y es para hacer volver al transgresor a la obediencia, o sea, a la restauración. O sea, esto aparece acá para que nosotros entendamos, ¿sí? De esta manera dice: pero si no obedecéis, o sea, si, no, otra vez el sí, o sea, este es un condicional, otra vez, pero si no obedecéis y no ponéis por obra todos mis mandamientos, o sea, ¿qué va a pasar? Dice, si despreciáis mis estatutos, si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no ponerlos por obra, dice, todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Otra vez, los mandamientos están dados en el contexto del pacto. O sea, esto es muy importante, porque hay mucha gente que cree que los mandamientos ya no están vigentes, y eso no es posible, ¿verdad? Porque dice aquí, yo por mi parte haré esto: pondré sobre vosotros terror súbito, tisis, fiebre, que consuman vuestros ojos, y se hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Entonces yo les pido que ustedes sigan leyendo de aquí para adelante esta parte y poder entender esto a partir del verso número 14, para entender cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Ahora, si entendemos bien esta parte, era lo que les decía, estas son disciplinas. En realidad no es un castigo como tal, sino que son disciplinas. ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una disciplina? Un castigo va orientado a darle a la falta y al transgresor de esta manera hasta que él pueda incluso desaparecer, o sea, porque incluso está la muerte como tal. Mientras que una disciplina va orientada a hacer recapacitar al transgresor para que pueda volver realmente al pacto. Esto es lo que sucede. Entonces aquí estas son llamadas de atención para que podamos retornar al Señor y podamos disfrutar de la bendición de estar siempre con el Señor y ser restaurados, ¿verdad? En esta parte. Entonces, cuando lo vemos aquí de esta manera, veamos el verso 19, voy a decirles algo con relación a esto. También dice, quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré, dice, vuestros cielos como hierro y vuestra tierra
como bronce. O sea, esto es algo bien tremendo, porque cuando desobedecemos, lo que se eleva en realidad es el orgullo. O sea, nos volvemos arrogantes y nos ponemos en contra del Señor. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Y qué es lo que pasa con el orgullo? Nos hace desobedecer. Y cuando desobedecemos sucede esto, porque dice, pondré vuestros cielos, dice, como hierro, y vuestra tierra como bronce. Si es como hierro, no va a llover. Y si la tierra está como bronce, es porque la tierra está seca, o sea, no va a haber producción. Y ustedes saben lo que trae la falta de producción. Lo que trae es una hambruna, y la hambruna trae como consecuencia la muerte. Entonces, es interesante que cuando sintamos orgullo en nuestro corazón, que lo podemos identificar fácilmente, ¿verdad? Cuando conocemos la palabra del Señor, ese orgullo tiene que ser relevado inmediatamente por la obediencia y la sumisión al Señor, en actitud de adoración, alabanza a nuestro Creador. ¿Sí? De esta manera debemos entender esto, para poder entender de que Él lo que quiere es hacernos bien. Miren, el orgullo, amados hermanos, se sostiene sobre algo muy falso, o sea, no existe, ¿verdad? Porque el hombre nada puede hacer sin el Señor. O sea, la confianza del hombre que todo lo puede, ¿verdad? Ese que todo lo puede solo es algo que no tiene fundamento, o sea, no tiene sustento en ninguna parte. O sea, esto hasta que se da cuenta, ¿verdad?, de que nada se puede hacer sin el Dios eterno de la gloria del pacto, o sea, del que hizo el pacto, o sea, es el Señor de la vida y del amor. Los versos del 21 al 27 de este capítulo número 26 contienen dos tojajas que son las advertencias importantes. Dice el 21, miren lo que dice el 21. Dice, y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. O sea, esto es, mire, si no haces esto, te va a pasar esto. O sea, vuélvete a mí, ese es el objetivo. Y el 27 dice, y si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad a irá. O sea, estas son dos advertencias, dos tojajas importantes que tienen como propósito hacernos recapacitar. O sea, mira, el Señor dice, yo no quiero hacer esto, pero si no tengo alternativa, lo voy a hacer con tal de que tú vengas a mí. O sea, esto hasta que se producen los males peores. Y los males peores, hemos visto, son el exilio y finalmente la muerte, de acuerdo a lo que dice el verso 33. Dice, a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones, dice, ese es exilio, y desenvainaré la espada en pos de vosotros, eso es muerte, ¿verdad? Y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. O sea, está claro, ¿verdad? Es de entender correctamente lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Aún, amados hermanos, la declaración de las maldiciones terminan con mucha misericordia y esperanza, ¿verdad? Yo les voy a pedir que lean del verso 40 al 46, dice, si confiesa su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, dice, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos, dice, a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto. ¿De qué se va a acordar el Señor? De su pacto, ¿verdad? Entonces todo esto es en el contexto del pacto. Entonces dice, me acordaré de mi pacto con Jacob, que dice, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, dice, y me acordaré de la tierra. O sea, interesante, porque todo es en el contexto del pacto. Al final, amados hermanos, ¿por qué suceden las cosas? O sea, esto es interesante, y esto está en la Haftarah a partir del capítulo número 16, verso 19 del libro de Jeremías hacia el capítulo 17, 14. Yo voy a leer tan solo algunos versos y ustedes siguen leyendo en sus casas, porque esto es importantísimo para poder entender lo que el Señor nos está dando en este santo día de Shabbat. Dice, entonces estoy a partir del verso 19 del capítulo 16, que dice, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira,
vanidad y cosas sin provecho. ¿Puede hacer el hombre dioses para sí? Pero no son dioses. Por tanto, dice, he aquí voy a darles a conocer. Esta vez, dice, les haré conocer mi mano y mi poder. Y sabrán que mi nombre es el Señor. Capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Como ellos, dice, se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares, de sus aceras, junto a los árboles frondosos o en las altas colinas. Entonces dice, oh montaña mía, en el campo, tu riqueza y todos tus tesoros entregaré al saqueo a causa del pecado de tus lugares altos de todo tu territorio. Y les voy a suplicar que ustedes sigan leyendo. Entonces yo voy a hacer entonces acá un pequeño resumen que más adelante volveré a tocar. Pero dice, aquí en esta parte manifiesta que la idolatría es la causa de los problemas de Israel. Por eso es de que en los versos 1 y 2 del Levítico 26 habla de eso, de que nos mantengamos alejados de la idolatría. En esta parte dice también que la desobediencia es la causa del abandono del Señor, porque dice, si nos vamos, Él procede con hostilidad. Y entonces el pueblo lo que hizo fue que abandonó al Señor, y esto fue lo que sucedió. Aquí en esta parte se declara también la vanidad de los ídolos, o sea que no son nada, y de los que confían en la carne y en el hombre, o sea, ellos no son nada, los ídolos no son nada, y los hombres tampoco. Pero la fortaleza del Dios Todopoderoso es la que salva, de acuerdo a lo que nos dice aquí. Pero hay algo bien interesante aquí en esta parte que nos debe ayudar a recapacitar un poco, en razón también de que nosotros a veces somos muy arrogantes, que me pase a mí tal cosa y que me suceda, pero que no le pase a mis hijos. O sea, queremos resguardar a nuestros hijos, pero que nos pase cualquier cosa a nosotros. O sea, como quien dice, hago maldad, hago tipo de maldad, que me pase cualquier, pero que no le pase a mis hijos. Lo que sucede es que cuando hacemos cosas malas, nuestros hijos también copian estas cosas. Entonces, a ellos también les sucede esta parte. Pero miren, ellos dijeron aquí en esta parte, nuestros padres, dice, heredaron solo mentiras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si ellos heredaron mentiras era porque no tenían la Torá. Era porque se alejaron de la Torá, se alejaron de los mandamientos del Señor. Y si se alejaron de los mandamientos del Señor, ellos fueron enseñados en la mentira, o sea, es en la idolatría. Y por lo tanto, ellos también iban a enseñar idolatría porque pensaron que eso era bueno y se los enseñaron a sus hijos. O sea, lo que finalmente los alejó de la Torá y de la verdad, prácticamente los entregó al dolor, a la idolatría, al terror y por lo mismo a la desesperanza. O sea, que es lo mismo que dice Pedro en la primera carta de Pedro. Miren bien, capítulo número 1, voy a leerlo por acá, ¿verdad? Versos 13 al 20. Oigan lo que dice. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Yeshua Mashiach. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. O sea, todo lo que hacíamos antes lo hacíamos por ignorancia. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Oigan, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, y si invocáis como Padre, dice, a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, con temor y amor al Señor, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, dice, como oro o plata, que era la idolatría, sino que con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha, sin mancha. Esto es la sangre de Yeshua HaMashiach, porque Él estaba preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo,
pero se ha manifestado, dice, en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Entonces, esto es la verdad. O sea, cuando nosotros estamos en la verdad, nosotros lo que hacemos es de que heredamos la verdad a nuestros hijos. Y si ellos están en la verdad, les va a ir bien también sobre la tierra de los vivientes. Entonces, aquí en esta parte es increíble, ¿verdad? Maravilloso cómo el Señor nos instruye, ¿verdad? De esta manera adecuada para que nosotros podamos aprender. Entonces, como siempre, cada amonestación de estas siempre termina con un mensaje de restauración. O sea, el Señor nunca nos deja sin el mensaje de restauración en las Escrituras. Siempre. Ustedes lean las Escrituras detenidamente y se van a dar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de amor. Así que hemos enumerado las bendiciones y las maldiciones en otras oportunidades, ¿verdad? Pero todo se origina, ¿verdad?, en la obediencia o la desobediencia del hombre. O sea, esto está entendido claramente y en esta oportunidad vemos las consecuencias, porque lamentablemente hay muchos ejemplos que tristemente están registrados aquí en la Escritura que dan fe de que el pueblo vivió, ¿verdad?, algunas de estas consecuencias terribles, ¿verdad?, por haber abandonado la instrucción del Señor. Entonces, si ustedes te recuerdan, la parashá anterior hablaba del Shabbat de la tierra, del año Shemitah y también del año del jubileo. O sea, y Levítico 25:4 dice, la tierra tendrá su Shabbat. Entonces, ellos fueron al exilio porque la tierra no guardó su Shabbat. Entonces lo vimos claramente, ahí se cumplió lo que el Señor había prometido en las Escrituras. Pero en todas estas advertencias que se da aquí en el capítulo número 26, versos 14 al 39, aquí en esta parte, vemos que estas advertencias contra la desobediencia y la idolatría se ven también ahí declaradas en Jeremías 25, versos del 4 al 7. Les recuerda sobre lo que les dijo antes, ¿verdad?, en la Torá, y lo sigue anunciando a través de los santos profetas. O sea, el punto base de esto es que Dios ha hablado y Dios sigue hablando y lo sigue haciendo a través de su palabra. Entonces, veamos un caso terrible, bien puntual acá, que nos va a ayudar a comprender lo que estamos hablando y ver que esto es una realidad. Capítulo número 26, versos 27 al 29, aquí del libro de Levítico, o sea, Vayikra, que dice: si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Dice, esto es terrible, porque cualquiera lo lee así. Porque se comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Pero miren, hermanos, hay una referencia aquí en las Escrituras que da testimonio de esta parte, que es bien dramático, y se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 6, versos 28 al 30, que dice, se los voy a leer aquí en esta parte. Dice: y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y él respondió, esta mujer me dijo, o sea, estaba en un sitio, estaba en una cosa terrible, ¿verdad? La hambruna estaba, pero terrible, ¿verdad? Por todos los pecados de Israel, ya no cabía un pecado más, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta mujer me dijo, da a tu hijo para que lo comamos hoy. Imagínense ustedes, esto es espantoso. Y mi hijo lo comeremos mañana. Imagínense ustedes, cuando nos acabemos de comer a tu hijo, el mío no lo comeremos mañana. Oigan esto, así que dice, cocimos a mi hijo, o sea, lo cocinaron, ¿ah?, y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da a tu hijo para que lo comamos. Pero ella lo escondió a su hijo. Imagínense ustedes lo que había. Esto es algo terrible, esto es algo espantoso, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando el rey oyó eso? Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, dice, rasgó sus vestidos. Dice, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente, dice, llevaba silicio, dice, sobre su cuerpo. O sea, miren, él dijo, pero está toda la maldad que se había originado. O sea, se cumplió lo que dice la Escritura aquí en esta parte de una forma literal. O sea, si algunos creen de que de verdad esto no está escrito, no se cumple, miren, hermanos, están enseñando de una forma equivocada. No solo pues a la gente de sus comunidades, sino a sus hijos,
¿verdad? Porque tenemos un Dios de amor, de bondad, pero las cosas llegan como producto de la desobediencia del hombre. Entonces hay que poner atención a esta parte. Entonces veamos nuevamente esta parte aquí de Jeremías 16, ¿verdad? Y donde el Señor habla. Yo les voy a pedir que lean ahora desde el verso número 1 al 17, 14 otra vez. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que ustedes lo van a leer. El Señor expresa el castigo por la maldad y la desobediencia, del pueblo, pero la calamidad, amados hermanos, será tal, y de veras que así fue. Parte de esto lo acabamos de leer, que no solo perdieron las fuerzas, sino que se volvieron incluso insensibles a la muerte por la matanza y el dolor que sufrieron producto de la maldad. En esta parte de Jeremías 16, verso 5, dice que el Señor quitó su paz, la misericordia y la compasión. O sea, ni siquiera luto podrían haber guardado, ¿verdad? Y no había quien los consolara. Esto fue lo que pasó. En el verso número 10 se manifiesta, ¿verdad?, lo embotado que estaba su corazón, que ni aún entendían lo que estaba sucediendo y no tenían ojos realmente para ver, porque pregunta, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué? O sea, según ellos estaban actuando de una manera y pues increíblemente obediente al Señor, y se pregunta, ¿por qué nos está pasando? ¿Verdad? Cuando estaban alejados completamente de la Torah. O sea, la respuesta estaba en Levítico 16, 14 al 16, ¿verdad? Aquí en esta parte, pero si no me obedecéis, ahí está, ¿verdad? Eso, a pesar de eso, muestra la paciencia que ha tenido el Señor, ¿verdad? En esta parte, en este momento, porque habla que desde el tiempo de sus padres, o sea, esto se dio pues así de esta manera y había ya una instrucción. O sea, el motivo aquí real es no haber guardado los mandamientos, no haber guardado la Torah. O sea, esto no lo consideraron como un bien, ¿verdad? Ni para bien, ¿verdad? La palabra de ellos, lo que ellos hicieron fue que la desecharon y se hizo algo extraño para ellos en su mente, en su corazón, y por lo tanto no les enseñaron a sus hijos. Consecuentemente, aquí en esta parte dice, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. O sea, el resultado es eso, ¿verdad? El resultado es eso, os arrojaré de esta tierra y servirán a otros dioses. O sea, esto quiere decir, vayan pues, saboreen lo que es la idolatría, eso es lo que quieren, vayan a ver la amargura que eso representa, y es lo mismo que dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo número 1, versos 18 al 30. Aún así, tal como termina también Levítico 26, también se anuncia, como les decía, la restauración, ¿verdad? En Jeremías 16, 14 al 21, y vamos a ver el énfasis de estas cosas. Dice, mis ojos están puestos, dice, sobre todos tus caminos. O sea, el Señor tiene puestos sus ojos realmente en los caminos del hombre. Pero dice, nuestros padres heredaron mentira, vanidad, cosas sin provecho, lo que significa que no tenían Torah, tal como ya lo dijimos. Los padres de ellos estaban lejos de la Torah, enseñaron mentira, condujeron a sus hijos a la idolatría, y esa fue la forma en la que llegaron realmente a la angustia y al dolor. Jeremías 17, tal como vimos, dice que el pecado de Judá está escrito en piedra, con cincel de hierro y punta de diamante. ¿Por qué es esto? Porque su corazón era un corazón de piedra. Era tan fuerte, se había petrificado el corazón de ellos. Tenían grabada la tabla de su corazón, dice los cuernos, dice, de sus altares. La palabra para cuernos aquí es la palabra keren, ¿verdad? Y esa palabra keren significa poder. O sea, este es el poder, dice que son los poderes de maldad. Imagínense ustedes, y los tenían grabados en su corazón. Esto era lo que estaba pasando con ellos, o sea, toda esa maldad. O sea, por eso de que ellos no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, y por eso lo lleva pues a la destrucción, al saqueo, ¿verdad?, del templo, a causa de toda esa maldad, ¿verdad?, que ya había cubierto toda la tierra. ¿Por qué? Perdieron lo que el Señor les había dado, o sea, la tierra. Si vemos entonces, amados hermanos, la parashá Bejucotai, tal como dice su nombre, en mis estatutos, hace resaltar la importancia de reconocer y cumplir los mandamientos del Señor. Entonces, miren, hermano,
Aquí en esta parte, en el mundo de hoy, en toda la religiosidad que existe, pues hay una doctrina de la prosperidad que está invadiendo realmente las iglesias, las congregaciones, las comunidades, como quisieran llamarles. Pero si alguien quisiera pregonar una doctrina de prosperidad, debería de empezar aquí por esta parte, ¿verdad? Para hacerles entender de que esa prosperidad viene exclusivamente de ser obedientes al Señor. Vean, esto es importantísimo, amados hermanos, porque quieren tener prosperidad alejados del Señor, pero ya vimos que esa prosperidad está dentro del contexto del pacto, aquí en esta parte. Entonces, de esta forma podemos ver de que todo mundo maneja, ¿verdad?, la prosperidad como algo que va orientado a la economía, o sea, el poder económico que puede tener una persona o una nación, lo cual muestra que la bendición de los creyentes en realidad no depende de lo bueno que seamos para hacer negocios ni para trabajar, sino de nuestra relación con el Señor. De eso depende realmente nuestra bendición. Y miren lo que dice acá Juan en su tercera carta, capítulo número 1, versos 1 al 5, dice: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo, dice en la verdad. Interesante, yo amo en Yeshua Mashiach. Ya sabemos que Yeshua es la verdad. Amado, le dice, ruego que seas prosperado, dice, en todo, así como prospera tu alma. Miren qué interesante eso, porque en realidad la bendición viene de cumplir los mandamientos. Y dice la escritura, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces Gayo estaba haciendo eso. Entonces la oración de Juan era que prosperes como prospera tu alma. O sea, él tenía una relación muy especial con el Señor, y esa relación que tenía con el Señor lo hacía moverse de la forma en que Juan le está diciendo a Gayo aquí en esta parte. Yo ruego, ¿a quién ruega? Ruega al Señor, ¿verdad? Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué hacía? Que tengas salud. Pues me alegré muchísimo cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio. O sea, ellos contaban todas las cosas, ¿verdad? De lo que hacía Gayo. Y eso era bien conocido porque había gente que testificaba de eso. Dan testimonio de tu verdad. Esto es cómo andas en la verdad, cómo andas en Yeshua, cómo cumples sus mandamientos. No tengo mayor gozo que oír esto, le dice Juan, que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, dice, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. O sea, ellos eran extranjeros, eran extraños, pero en la tierra, pero extraños de la tierra donde estaba Gayo. Pero ¿quiénes eran ellos? Pues ellos salieron por amor al nombre. O sea, aquí dicen al nombre. Pues ellos salieron por amor a Hashem. Esto es lo que está diciendo aquí Juan a Gayo. Dice, no aceptando nada de los gentiles, o sea, que eran creyentes, ¿verdad? No aceptando nada de los gentiles, por tanto debemos, dice, acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Eso es lo que está diciéndole entonces Juan a Gayo. Es impresionante lo que él está diciendo, porque habla enfáticamente de lo que nosotros estamos revisando acá en este concepto en mis estatutos. O sea, la bendición de andar en los caminos del Señor. Si somos observadores, entonces encontraremos que la conclusión de Levítico, el libro de Levítico, es semejante a la del libro de Deuteronomio, que también termina con las bendiciones y las maldiciones, lo cual nos indica que la obediencia trae gran recompensa, trae también morada segura y bendecida en la tierra prometida, o sea, porque es la tierra del pacto, ¿verdad? Pero también nos hace ver que la desobediencia asegura juicio, exilio y muerte, que es responsabilidad del hombre entonces, ¿verdad?, regresar o escoger el camino correcto si quiere ver días buenos sobre la tierra de los vivientes. Entonces, por eso es que la parashá comienza con esa frase condicional: si se conducen según mis leyes y guardan mis preceptos, los mandamientos, y los cumplen. Verso número 3, capítulo 26 de Levítico, es ese condicional que nos lleva a pensar que la relación causa y efecto existe, ¿verdad? Lo bueno y lo malo que hagáis tiene su recompensa, ¿verdad? Y a causa
¿verdad? De eso, ¿verdad? El efecto de ser obedientes es la bendición, ¿verdad? Y eso se ve mucho más rápido realmente en los creyentes del Señor, porque dice, si anduvieres, o sea, ese anduvieres es la palabra halak, que viene de la misma raíz de halajá, que eso es la forma de vida, el estilo de vida, o sea, es una forma de vida que se produce en el creyente. Si este es tu estilo de vida, lo que va a pasar es bendición. Así que nuestra parashá, entonces, amados hermanos, ¿verdad? Habla del Sahar Baonesh, o sea, eso es la recompensa o el castigo, ¿verdad? La recompensa o la disciplina por nuestras acciones y nuestras actitudes. En este sentido, amados hermanos, cada vez que pasamos por esta parashá, siempre nos encontramos con esta frase que expresa uno de los rabinos, que dice, entonces no podemos, no sabemos o no sabríamos comprender por qué los impíos entonces durante su existencia gozan de muchos beneficios sobre la vida y no sufren durante su vida. O sea, cualquiera diría, ay, entonces ¿qué pasa con todos los impíos que son bendecidos, tienen mucho dinero y tantas cosas para gastar? ¿Verdad? Esta frase podría ser tomada de una forma irresponsable por los incrédulos, ¿verdad? Y buscar un comportamiento equivocado, lo cual no es correcto. Y no es correcto, ¿verdad? Entonces voy a tomar un concepto de Maimónides con respecto a esta frase de algunos que piensan, bueno, entonces ¿por qué los impíos gozan de paz, de tranquilidad y de mucha prosperidad económica? Ahora, Maimónides dice que en razón de los castigos y la recompensa de Dios o que Dios nos impone en nuestras acciones, siempre tienen como mira y propósito primordial ayudarnos a cumplir los mandamientos del Señor para asegurarnos realmente los bienes de este mundo, pero también los bienes del mundo venidero. O sea, lo que es malo para nosotros, ¿verdad? Lo que es malo para nosotros nunca va a llegar. Ahora, lo que es malo, que también puede sumarse ahí una prosperidad y una abundancia material increíble y temporal. Siempre será temporal. Lo que llegue a nuestras manos en abundancia en el sentido económico siempre será temporal. Y eso podría en algún momento amenazar nuestra bendición y paz en el mundo venidero. O sea, si es así, no va a llegar a nuestras vidas. Y no va a llegar porque el Señor nunca hace nada para lastimarnos, sino que siempre protege nuestra vida y siempre asegura nuestra existencia del lado de Él en su reino, o sea, en el reino de los cielos. O sea, tiene su lógica, en verdad, y su verdadera razón de ser en este sentido, porque ya que la vida física del hombre es corta y es efímera, ¿verdad? A la medida que el Señor quiera, dará entonces oportunamente, según Él lo estime conveniente, que nosotros podamos incluso soportar. Miren, el Señor Yeshua Mashiach habló de esto un poco, ¿verdad? Y dijo algo como esto acá en el libro de Mateo capítulo número 6, versos 19 al 30. Voy a leer alguna parte nada más. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, miren, en el reino, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. O sea, nadie va a robar nuestra recompensa que está allá registrada. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Y en algunas partes dice de que el impío con toda su riqueza no puede ni siquiera dormir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Donde está tu tesoro está también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la misma oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, miren, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y destruirá al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, el Señor Yeshua lo dijo claramente aquí en esta parte y nos está instruyendo convenientemente con esto. En este sentido, entonces, por eso os digo, no os preocupéis de vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros entonces de mucho más valor que ellas?
¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así es como el Señor nos viste también de un vestuario limpio y resplandeciente. Entonces, amados hermanos, diremos, la bendición nacional viene de la bendición personal del pueblo. La bendición nacional del pueblo y de la tierra hará que haya para todos sin que exista escasez, porque habrá abundancia. En la abundancia de la nación habrá siempre para todos, pero cada quien conforme a la voluntad del Señor. A veces deseamos tantas cosas sobre la tierra. Decimos, ojalá me saque la lotería y tantos millones de dólares o de quetzales. ¿Qué haría con tantas cosas de eso? Si mi corazón y mi alma se pueden perder. Eso no va a llegar porque el Señor quiere asegurar nuestra existencia cerca de Él en su reino. Es interesante cómo se complementa entonces la escritura, amados hermanos, porque cada anuncio es revelado a su tiempo de acuerdo a lo que nosotros vemos. Porque la Torah promete bendición y bienestar sobre la tierra si cumplimos sus mandamientos. Y no tanta ventura, si ustedes se dan cuenta, espiritual en la eternidad o en el mundo venidero, casi no. Pero en su tiempo, cuando viene Yeshua, y de acuerdo a lo que leímos en Mateo capítulo número 6, lo acabamos de leer, Yeshua nos dice que no nos preocupemos por las cosas de este mundo presente, sino de los tesoros que están en el reino eterno. O sea, miremos para allá. Miren, alguien que tiene comunión con el Señor lo entiende. ¿Por qué? Porque Abraham era muy rico. Abraham era muy rico, pero ¿qué pasó con Abraham? Él vivía, habitaba en tiendas. ¿Por qué habitaba en tiendas? Porque él esperaba el reino de arriba, el celestial, el que no es hecho de manos. Y le enseñó a Isaac y a Jacob a habitar así también. Y cuando vemos en el capítulo número 11 de la carta a los hebreos, nos damos cuenta cómo vivieron ellos. Y eran muy ricos, pero no se hicieron un palacio. O sea, su corazón no estaba lleno de orgullo, sino estaba lleno de fe. Y estaba lleno de la confianza de la bendición del Señor. Así que las bendiciones materiales se resumen de esta manera. Dice, daré la lluvia a su tiempo. A su tiempo, la palabra tiempo aquí es et, o sea, eso es en su momento oportuno. ¿Por qué en el momento oportuno? Porque la lluvia, primero, es el simple efecto de la obediencia. O sea, si somos obedientes, vendrá la lluvia. Y no es el resultado de la causa natural. Va a llover, ya viene el invierno. No, porque cuando el invierno se deja venir también con todo, también hace estrago. Entonces, el agua de la lluvia es la fuente de toda bendición y vida para toda la tierra cuando cae, cuando a su tiempo. Porque si ustedes se dan cuenta, hay frutas, hay legumbres, ¿verdad? Hay comida que se cosecha en verano y hay una que se cosecha en invierno y hay una que se cosecha en los dos tiempos. Pero en realidad el agua debe ser a la misma proporción. Esto implica que no perjudicará al agricultor por caer fuera de tiempo en la copiosidad de vida. O sea, fuera de tiempo afecta a las siembras. Y la mucha lluvia también afecta a las siembras. Entonces, el Señor promete la lluvia a su tiempo. Como dijimos, la palabra et en hebreo. Y eso es en el momento oportuno. El verso habla de lluvias. ¿Sí? Eso es en plural, si ustedes se dan cuenta. Y lo dice de esa manera porque se refiere a las lluvias que son necesarias a lo largo del año en las estaciones, ¿verdad? Las cuales vienen con intensidad diferente, acordes al tiempo que se vive, ¿verdad? Y en la fase de la agricultura y la conservación también de los bosques y del medio ambiente. Importante, porque cuando llueve en los países de Centroamérica, ¿verdad? Posiblemente no va a llover en América del Sur o en América del Norte o en Europa o en otra parte de Asia. Quiere decir de que la lluvia va llegando para que la tierra se complemente en los productos y vayan llegando los productos para disfrutar de cada uno de esos productos que se producen según los climas de cada parte de la tierra. O sea, el Señor es así, es sabio, entendido realmente en todo esto y nos hace entender estas cosas que de Él depende todo esto. ¿Cuáles son entonces las referencias? Habrá sobreabundancia, habitaréis seguros en la tierra, lo leímos al principio, tendrás paz y te acostarás, dice, sin que nadie os espante. ¿Qué es esto? Dice, la bendición del Señor no añade tristeza, sino que añade paz y tranquilidad. Entonces el rico dice que no lo dejan dormir sus riquezas,
Pero alguien que le llega, ¿verdad? Como debe ser la bendición del Señor, alegra su corazón y no se está preocupando si se lo van a quitar o no, duerme tranquilo, y esto es algo extraordinario. Algo es de notar en esta parte, y es la estrecha relación entonces que existe entre la abundancia, la seguridad y la paz, de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces dice, se irán de tu tierra las bestias feroces, todo esto pues va a desaparecer. Dice, hay una parte que dice, volveré mi rostro hacia vosotros y os haré fecundos. ¿Qué es esto, hermano? Este es el mismo concepto que se encuentra en la bendición sacerdotal del Números, capítulo número 6, versos 24-26. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer, dice, su rostro sobre ti y tenga a ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Eso es lo que está diciendo aquí esta parte, o sea, se materializa así de esa forma. Estableceré mi pacto contigo. ¿Por qué el pacto? Porque todo esto que acabamos de leer, ya lo vimos claramente, está en relación al pacto, los que entramos en pacto con el Señor. Pero es que ese pacto lo que hace es asegurar otra vez nuestra existencia, nuestra vida cercana al Señor en el mundo venidero. Comeréis los frutos añejos, dice aquí en esta parte. Es una gran bendición acá que se materializa así, de esa manera. Comeré los frutos añejos. ¿Por qué? Porque habrá hay que sacarlo porque lo nuevo ya viene. Imaginen ustedes qué tipo de abundancia. Y lo más importante de todo esto, dice, habitaré en medio de ti y seré tu Dios. O sea, en realidad esta es la cúspide de las bendiciones. ¿Por qué? Porque la presencia del Eterno es la que produce la prosperidad. O sea, la presencia del Eterno en nuestra vida es la que nos hace prósperos, inteligentes, sabios, entendidos, y nos hace sentir la paz. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas, también capítulo número 13, verso 14. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom todo lo que él tenía. Ahí está. O sea, es lo que les digo, de que de verdad el Señor hace que la bendición llegue a nuestra casa cuando la presencia de Él se manifiesta entonces en nuestra vida. Interesante acá en esta parte, consecuentemente, amados hermanos, todas estas promesas el Eterno las firma y las cumplirá, lo que ha prometido, porque dice el verso número 13. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. ¿Qué es esto? Se dice, yo soy Adonai. Rompí las coyundas, dice, de vuestro yugo y os hice andar con cabeza erguida. O sea, esto significa, esto habla de dignidad. Yo lo rescaté, le di vida en abundancia. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea que les ha dado después de la libertad una vida digna, que es lo que todos queremos. O sea, esto no tiene nada que ver con riqueza. O sea, una vida digna significa una vida con respeto, con tranquilidad, que pueda acostarse tranquilo, pueda levantarse tranquilo, ir y moverse sobre la tierra, que su viaje sobre la tierra sea placentero. Eso es lo que el Señor nos hace ver. Y el segundo condicional, entonces, de acuerdo a lo que vimos, habla de sentido negativo. Verso 14 dice, pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, ¿qué va a pasar? Entonces lo que va a suceder, entonces, que viene, pues, lo que se refiere a las maldiciones, o sea, la disciplina. O sea, esta es una tojeja o tojaja, esto es una advertencia, más bien una amonestación que lleva como propósito la prevención con el fin de evitar, ¿verdad?, las consecuencias, ¿verdad?, de la desobediencia y de los desvíos de parte de los hijos de Dios. Se cuenta que los judíos en África tienen por costumbre, antes de leer estas advertencias, que pronuncian, ¿verdad?, lo escrito en Proverbios capítulo número 3, versos 11 y 12. O sea, esto es interesante porque ellos lo hacen de esa manera. Miren, lo vamos a leer acá como ellos hacen eso. Capítulo número 3 de Proverbios.
versos 11 y 12. Así se los busco y se los leo aquí en esta parte. Dice, ellos leen antes de leer esta parte, ¿verdad? De las advertencias, leen esto y dice, hijo mío, no rechace la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende como un padre a su hijo en quien se deleita. O sea, si estamos siendo disciplinados, si estamos siendo, pues, reencausados, es porque el Señor nos ama, porque somos sus hijos y no debemos de rechazar la disciplina del Señor. Así que para nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, nos resultaría tal vez incomprensible que el Señor fuera indiferente a nuestras acciones. Pero como somos hijos, Él siempre se preocupa por nosotros y hará todo lo que sea necesario para mantenernos cerca de Él. Por eso es de que Él siempre actúa por nosotros, y una de las reacciones ante nuestras maldades es alejarse de nosotros, ¿verdad? Con justa razón. Y cuando eso sucede, también vienen cosas contrarias a nuestra vida. Miren lo que dice entonces Deuteronomio capítulo número 31. Vamos a ir por favor a Deuteronomio 31. Vamos a leer los versos acá 14 al 19 que dice, entonces dijo el Señor a Moisés, he aquí el tiempo de tu muerte está cerca, llama a Josué y presentaos ante la tienda de reunión para que yo os dé mis órdenes. Fueron pues Moisés, Josué y se presentaron en la tienda de reunión y se apareció el Señor en la tienda, dice, con una columna de nube, y la columna de nube se puso en la entrada de la tienda. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo, oigan, este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar y me dejará, y quebrantarán mi pacto que hice con él. Imagínense ustedes, el Señor ya estaba diciendo eso desde antes. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones, dice, vendrán sobre él. Por lo que dirán en aquel día, ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros y tú enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Entonces, el no hacer la voluntad del Señor, amados hermanos, es como rechazar, despreciar la enseñanza del Señor, lo cual implica un rompimiento del pacto. Y romper el pacto implica vivir alejado del Señor, y eso trae las consecuencias que ya vimos. Y yo les voy a pedir que lean ustedes, por favor, en sus hogares esto a partir del verso número 14 del capítulo 26 de el libro de Vayikra o de Levítico. Bendito sea el Señor que nos instruye, amados hermanos, convenientemente. El capítulo 27, entonces, de Vayikra habla de hacer votos, ¿verdad?, personales, ¿verdad? De esta manera, de qué manera podemos hacer, ¿verdad?, votos y qué debemos cumplir, a qué nos manda el Señor, a qué sí y a qué no, y qué podemos hacer. Entonces lo mejor es permanecer quietos y callados delante del Señor. El Señor bendiga su palabra, bendecimos la palabra del Señor y damos gracias al Señor por su Santo Espíritu en nuestra vida, porque es lo que nos sostiene hasta el día de hoy. Que el Señor llene entonces nuestro corazón de paz, de mucho shalom en este santo día de Shabbat, y nos permita seguir disfrutando nuestro paso sobre la tierra de los vivientes. Incline nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestra obediencia al cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, con el permiso del Señor, lo voy a bendecir a su pueblo. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que el Señor les permita caminar a la luz del rostro de nuestro bendito Mashiach, que el Señor llene su corazón de paz, de shalom,
Que el Señor escriba sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos en su corazón, un corazón de carne sensible que les haga comprender y entender el grande amor del Señor para sus vidas. Que ninguno de sus hijos se pierda, que todos sus hijos sean llenos del Espíritu del Eterno. Que el Señor les haga ver su grande amor, que vea la anchura, la largura, la profundidad, la altura que el Señor tiene en su amor para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga sobre la tierra a los vivientes y les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo en el nombre bendito y glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Damos gracias a nuestro buen Dios, entonces, hermanos, por este santo día de Shabbat. Esta es nuestra parashá Bejucotai. Que el Señor les siga dando entonces permanente shalom. Bendiciones, amados. Amén.